Continuando con la segunda parte de esta presentación sobre la función del Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos. Ya vimos en la primera parte las consideraciones generales del Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos. Ahora vamos a ver los requerimientos que debe cumplir el laboratorio para que dicha función sea considerada eficiente, transparente, funcional dentro del Sistema Nacional de Regulación Sanitaria. Y posteriormente vamos a ver qué tipos de ensayo debe manejar ese Laboratorio Nacional de Control. Entre los requerimientos que debe cumplir el Laboratorio Nacional de Control, tiene que cumplir requerimientos desde el punto de vista de las bases legales, directrices, organización y estructuras, sistemas de gestión de calidad, procedimientos de control de calidad, recursos humanos, infraestructura y equipamiento, políticas de validación, estándares de referencia, materiales y reactivos, monitoreo y análisis y manejo regulatorio de los resultados del Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos y de Vacunas, programa de seguridad, subcontratación, registros y resultados. En cada uno de estos aspectos debe cumplir con ciertos requerimientos. En las bases legales. Las bases legales deben definir el establecimiento de un Laboratorio Nacional de Control o acuerdos operacionales para usar un laboratorio de control externo. Debe estar claro en las bases legales quién es el que ejerce la función del Laboratorio Nacional de Control, el establecimiento de dicho Laboratorio Nacional de Control. Y si dadas las circunstancias, la Autoridad Nacional Reguladora no puede establecer una organización de control y debe contratar a un laboratorio externo o un laboratorio, deben estar establecidas las pautas de dicho contrato. El Laboratorio Nacional de Control tiene que es parte de la Autoridad Nacional Reguladora. No necesariamente debe estar en las mismas instalaciones. Puede tener instalaciones aparte, pero sí pertenecer al Sistema Nacional de Regulación, pertenecer a la Autoridad Nacional de Regulación. En el caso de que el Laboratorio Nacional de Control no forme parte de la autoridad, debe existir una base legal que establezca los mecanismos de relación entre ambos. Por eso, en aquellos países pequeños donde no se tiene la suficiente disponibilidad presupuestaria para establecer un Laboratorio Nacional de Control, se debe establecer en las bases legales cuáles son los mecanismos que ésta emplea y a quién contrata para realizar los análisis pertinentes. La legislación debe facultar al Laboratorio Nacional de Control para desarrollar pruebas de control de calidad de medicamentos y vacunas y emitir resultados oficiales. Debe estar claro en la legislación que el laboratorio tiene dicha facultad de desarrollar pruebas de control de calidad de medicamentos y vacunas y que puede emitir resultados. Las directrices. Las directrices que debe establecer un laboratorio deben existir lineamientos establecidos para el cumplimiento de las buenas prácticas del laboratorio. El laboratorio debe establecer dichos lineamientos y debe adoptar dichas buenas prácticas del laboratorio. Deben estar escritas que adoptan las buenas prácticas del laboratorio. Deben estar definidas claramente las responsabilidades para el aporte científico-técnico del Laboratorio Nacional de Control en el periodo pre-comercialización y post-comercialización. Aquí, como lo indica, debe estar claramente definidas qué hace el laboratorio durante el proceso de pre-comercialización o durante el proceso de registro, qué específicamente va a evaluar el laboratorio y posteriormente a la comercialización, qué va a realizar. Se deben tener lineamientos generales sobre la toma de muestra. Debe estar clara
la toma de muestra, cómo se debe hacer la toma de muestra y la cantidad de muestras que se deben tomar para ejecutar los análisis adecuadamente. Y debe tener dichos lineamientos, tienen que estar públicos. Debe existir lineamientos establecidos sobre los estándares aplicados por el Laboratorio Nacional de Control. Deben tener procedimientos para qué estándares se van a aplicar, si los estándares van a ser suministrados por los fabricantes o los importadores. Todo eso tiene que estar claramente establecido. Organización y estructura. El laboratorio debe tener una estructura de la organización para llevar a cabo las actividades. Es fundamental que esté claramente establecida cómo se organiza el laboratorio y que dicha organización dé respuesta a todas las actividades que requiere. Si la función es delegada o descentralizada, se debe indicar a qué nivel del país. Si es una función central, que solamente la domina un solo ente, si es una función descentralizada donde hay laboratorios regionales o locales. Eso tiene que estar claramente definido. Si el laboratorio cuenta con un único laboratorio nacional de control o cuenta con una red de laboratorios o una gama de laboratorios nacionales de control que dan respuestas a las necesidades del país. En el caso de que exista descentralización, se debe indicar si las actividades descentralizadas en otras agencias o autoridades siguen los mismos estándares, guías y procedimientos. Es muy importante que esos laboratorios descentralizados sigan las mismas guías y procedimientos, que no se tengan desviaciones de los mismos. Igualmente deben tener acceso a un expediente del producto, a los métodos analíticos aprobados que se encuentran en los expedientes de dichos productos. Debe estar establecido e implementado un mecanismo de intercambio de información para que la organización descentralizada reciba requerimientos o directrices de la autoridad central y cómo reportar a esto. Esos mecanismos deben estar claramente definidos. Si un laboratorio descentralizado requiere alguna metodología analítica que está en el expediente, ese nivel central tiene que enviárselo de manera efectiva, darle acceso a ese laboratorio descentralizado y debe estar claro de cómo va a ser el reporte. Los mecanismos deben permitir apropiada colaboración entre los órganos descentralizados. El sistema de gestión de calidad. Todo laboratorio nacional de control debe tener un sistema de gestión de calidad establecido, implementado y mantenido, y estar orientado a demostrar la competencia técnica del mismo. La gestión del Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos debe estar comprometida con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad. Debe existir un sistema de gestión para garantizar la trazabilidad de las actividades. Debe existir un sistema documentado de auditorías internas y externas. Y debe existir evidencia de que el Laboratorio Nacional de Control participa en esquemas internacionales de estudios de desempeño, estudios colaborativos y o comparaciones interlaboratorias. Es sumamente importante porque esto mide la eficiencia y la eficacia del laboratorio. Al participar en estos estudios intercolaborativos, ya sea internacionales o nacionales, le da la fortaleza al laboratorio y mide su capacidad analítica. Procedimientos de control de calidad. Debe tener procedimientos, herramientas para la preparación de estándares, muestras, reactivos, entre otros. Debe contar con procedimientos escritos para desarrollar los ensayos. En este caso, para cuando el laboratorio desarrolla los ensayos, esos procedimientos de cómo se llevan a cabo esos ensayos deben estar escritos. Deben estar definidas las especificaciones y criterios de validez para cada ensayo. Debe tener procedimientos para la evaluación de los resultados de los ensayos y la toma de decisiones.
Debe existir procedimientos para el manejo de resultados fuera de especificaciones que incluyan las políticas de reensayo. Es sumamente importante tener estos procedimientos bien establecidos. ¿Qué hacer cuando un resultado está fuera de especificaciones? ¿Cómo se hace la toma de decisiones? Todo eso tiene que estar claramente definido y especificado. Los criterios adoptados por el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos para la evaluación de un producto deben ser seleccionados de acuerdo al principio activo y los tipos de muestras a evaluar, independientemente del origen del producto. ¿Okay? Ahí se deben establecer los mismos procedimientos para los productos que se reciben, cumpliendo siempre con sus especificaciones y los métodos analíticos con los cuales fueron aprobados. El recurso humano o el talento humano dentro del laboratorio debe contar con un mecanismo para la designación de analistas y la definición de sus responsabilidades y facultades en el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos. Las descripciones de cargo deben estar establecidas para los directivos, técnicos, personal involucrado en los ensayos o calibraciones, validaciones y verificaciones. Debe estar definida la experticia requerida para ser designado como analista en base a la educación, la experiencia y el entrenamiento. Debe existir un mecanismo para manejar conflictos de interés, garantizando la actuación de la declaración de conflictos de interés. Esto debe estar claro, que todo el personal que trabaja en el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos debe tener firmada una declaración de que no tiene conflicto de interés, que la información que maneja en el laboratorio es estrictamente del laboratorio y no puede ser compartida públicamente ni en redes sociales ni por ninguna vía de comunicación a terceros. Debe existir un mecanismo para garantizar los requerimientos de confidencialidad, por ejemplo, la observancia de un código de conducta por los analistas. Es sumamente importante este punto. Infraestructura y equipamiento. Debe contar con un espacio de trabajo, ambiente y almacenamiento adecuado para las actividades de laboratorio. Debe existir un adecuado equipamiento e instrumentos para realizar los ensayos. Debe existir protocolos de calificación y sus respectivos registros. Contar con manuales de operación, procedimientos operativos y sus correspondientes registros, uso y mantenimiento. Debe existir un plan de calibración y mantenimiento de equipos. Como le había dicho, esta parte de infraestructura de equipamiento es una de las partes que más presupuesto va a exigir el laboratorio, porque cumplir con cada uno de estos aspectos requiere recursos financieros, ya que es costoso la calibración, el mantenimiento de equipos, adquirir nuevos equipamientos cuando ya los existentes quedan obsoletos. Por eso se debe contar con un plan de presupuesto bien establecido. Política de validación. Debe existir un plan maestro de validación donde se demuestre la validación de los métodos no compendiados y verificación de los métodos compendiados. A esto se refiere la validación de aquellos métodos, de cuáles métodos valida el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos. Valida aquellos métodos que no se encuentran en textos oficiales, como lo son la USP, la farmacopeas ya sea de Estados Unidos, la farmacopea europea, la farmacopea brasilera. Son métodos que no están compendiados. Lo que se refiere a métodos compendiados, aquellos métodos que existen en esos textos oficiales, y esos textos oficiales, los métodos que están en esos textos oficiales son métodos que ya han sido validados por diferentes, en estudios colaborativos, por donde participan diferentes laboratorios. Mientras que un medicamento innovador, por ser un medicamento innovador, ha desarrollado los métodos analíticos. Y el desarrollo de esos métodos analíticos requieren una validación. Y si el Laboratorio Nacional de Control
posiblemente al no tener una monografía oficial va a tener que reproducir el método del fabricante y para ello también va a requerir hacer una validación en el laboratorio. De ahí que en el laboratorio exista un talento humano capacitado para realizar estas actividades de validación de métodos. Debe contar con procedimientos para la transferencia de métodos validados, por ejemplo, desde el fabricante. También les había comentado que esto se da sobre todo en los productos innovadores, donde las metodologías son particulares, son propias del fabricante y en el momento del registro el laboratorio va a verificar la necesidad o no de la transferencia tecnológica, la transferencia del método analítico y el proceso de validación entre ambos. Estándares de referencia, materiales y reactivos. En caso de contar con estándares materiales de referencia nacionales de sustancias químicas, debe existir un sistema para establecer y calificar dichos materiales. Debe contar con criterios definidos para la selección de estándares y materiales de referencia. Deben estar establecidos procedimientos para el adecuado manejo, uso y verificación de estándares materiales de referencia. Debe existir procedimientos para la recepción, almacenamiento y uso de reactivos de calidad garantizada. Debe contar con un sistema regular de abastecimiento de estándares y materiales de referencia. Este es otro punto que tiene que estar claramente definido. ¿Cómo es el proceso para adquirir esos materiales de referencia? Los estándares primarios son estándares de alto costo. De ahí también entonces viene la parte presupuestaria, tener los presupuestos suficientes para reponer esos estándares primarios y poder calificar a los estándares secundarios. ¿Y cómo es el proceso de adquisición de los mismos? Monitoreo, análisis y manejo regulatorio de resultados del Laboratorio Nacional de Control de Vacunas. En este laboratorio, donde se hace en el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos, donde exista un laboratorio de control de vacunas, se debe llevar a cabo la verificación sistemática del cumplimiento de las especificaciones. Se debe demostrar que son tomadas acciones correctivas en caso de descuidos. Se debe demostrar que se adoptan acciones regulatorias en el caso de incumplimiento. Se debe llevar a cabo el seguimiento y análisis de las tendencias de datos de los resultados del laboratorio. Se debe llevar a cabo el seguimiento y análisis de las tendencias de los datos obtenidos de los materiales de referencia. Se debe llevar a cabo la comparación de los resultados obtenidos con los fabricantes. ¿Y por qué esto se da específicamente en el Laboratorio de Control de Vacunas? ¿Por qué? Porque las vacunas son productos biológicos y los productos biológicos tienen una variabilidad inherente, donde se debe manejar con sumo cuidado cada uno de los resultados obtenidos. Programa de seguridad. En el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos debe existir un procedimiento para el almacenamiento, manejo y disposición de sustancias peligrosas. Se debe tener disponible las listas de sustancias peligrosas. Debe estar designado un responsable del equipo para la gestión del programa de seguridad. Deben estar definidos los requerimientos de inmunización del personal y que los mismos sean cumplidos. Que sobre todo este punto se refiere a aquellos laboratorios nacionales de control de medicamentos que tengan un laboratorio de control de vacunas. Subcontratación. Se debe tener establecida la lista de todos los ensayos que el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos contrata a otros laboratorios y organizaciones, de darse el caso. Debe contar con un acuerdo contrato formal definido, el cual donde se define el alcance y la responsabilidad de cada parte. El acuerdo debe tener en consideración los puntos relacionados a conflictos de interés y confidencialidad del laboratorio contratado.
El acuerdo contrato formal debe asegurar que los requerimientos establecidos por el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos son aplicados de la misma manera por la organización subcontratada. Registro y resultados. Debe existir una lista base de datos de todos los productos ensayados en el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos. Los registros de ensayos se deben mantener fácilmente disponibles en el laboratorio. Debe existir un formato estándar de informe de resultados de ensayo emitido por el laboratorio con la información necesaria para la correcta identificación del solicitante, la muestra, el tipo de ensayo realizado, los resultados y las conclusiones del análisis de una muestra. Hasta aquí hemos visto los requerimientos que debe cumplir el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos como parte de la autoridad reguladora para demostrar sus competencias, sus capacidades, su transparencia y su funcionalidad. Ahora vamos a ver los tipos de ensayos que debe manejar el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos. El laboratorio debe manejar ensayos físico-químicos, ensayos microbiológicos y ensayos biológicos o pruebas biológicas. ¿Okay? Debe manejar las bibliografías, ya sea de textos oficiales, como les había comentado, farmacopeas o métodos de la OMS. Los métodos de los laboratorios fabricantes, ya sea los métodos desarrollados por el fabricante que requieren transferencia tecnológica y validación, que ya se los había comentado. Entre los ensayos físico-químicos, como mínimo, se deben realizar la valoración del contenido de los medicamentos, uniformidad del contenido. Para las formas sólidas y semisólidas, los ensayos de disolución pertinentes, en la determinación de pH, concentración de hidrogeniones, el contenido de humedad para aquellas formas farmacéuticas que vienen en polvos liofilizados. El aspecto del contenido es sumamente importante a la hora de evaluar un medicamento. Si el Laboratorio Nacional de Control inicia la evaluación con un aspecto del contenido, si el aspecto me está demostrando que no cumple con las especificaciones establecidas, si las especificaciones me dicen tabletas naranjas y yo encuentro que las tabletas son naranjas, de las muestras recibidas veo que las tabletas son naranjas con manchas marrones, ya yo puedo como el laboratorio puede tomar la decisión de no continuar con el análisis y ya emitir un resultado de no conformidad, ya que no cumple con la especificación de calidad establecida para ese producto. Los ensayos físico-químicos. Los métodos de análisis que debe manejar el laboratorio tiene que manejar espectrofotometría ultravioleta y visible, espectrofotometría infrarroja, fluorescencia, cromatografía de capa fina, cromatografía de gases, cromatografía líquida de alta resolución. Debe manejar los ensayos de disolución. Entre las pruebas microbiológicas que debe tener establecido el laboratorio tenemos las pruebas, los ensayos de esterilidad para productos estériles, ya sea por el método directo o membrana filtrante. Debe tener establecido la detección, aislamiento y recuento e identificación de microorganismos, bacterias, levaduras y hongos filamentosos. Debe tener establecido en su laboratorio las pruebas de endotoxinas bacterianas para productos estériles. Valoración usando microorganismos como parte del sistema de pruebas. Aquellos antibióticos que requieren ser valorados por ensayos microbiológicos, esos ensayos microbiológicos deben estar establecidos dentro de las pruebas microbiológicas que se le hace a un medicamento.
Dentro de las pruebas biológicas tenemos los métodos in vivo, que son aquellos métodos analíticos que emplean organismos vivos completos, ya sea un animal completo como un ratón, un conejo, un cobayo. ¿Okay? También tenemos los métodos in vitro que emplean sustratos celulares. Pueden emplear sustratos, la mayoría emplea sustratos celulares, más sin embargo también se pueden emplear órganos funcionales. Y tenemos a los métodos inmunoquímicos. ¿Okay? Entre los métodos in vivo son métodos que emplean animales de experimentación y entre ellos tenemos el ensayo de seguridad, inocuidad, el ensayo de pirógeno y ensayos de toxicidad. También tenemos a los ensayos de potencia o actividad. En la mayoría, para los casos de vacunas, estos son los ensayos que se emplean. Los ensayos de potencia o actividad muchas veces emplean animales de experimentación y son considerados métodos in vivo. Tenemos los métodos in vitro, que son métodos que se realizan fuera de un organismo vivo y que normalmente implica a tejidos aislados, órganos o células. Tenemos también ya, hoy en día hay ensayos de seguridad, ensayos de toxicidad que se miden en métodos in vitro. Los ensayos de potencia o actividad que emplean cultivos celulares para el caso de vacunas y otros biotecnológicos. Las pruebas inmunoquímicas, los inmunoanálisis o inmunoensayos son aquellas técnicas de laboratorio que utilizan la reacción antígeno-anticuerpo para poner de manifiesto la sustancia a determinar. La reacción antígeno-anticuerpo in vitro es indetectable por sí misma. Según el sistema usado para revelar dicha reacción se califican los inmunoensayos. Y entonces estos inmunoensayos se pueden clasificar en inmunoensayos por precipitación, inmunoensayos por aglutinación, inmunoensayos por fijación de complementos, inmunoensayos con marcador, ya sea fluoroinmunoensayos, radioinmunoensayos, enzimoinmunoensayos o luminoinmunoensayos. Tenemos la citometría de flujo, que es un ensayo inmunoquímico. Y para finalizar, les quería dejar esta frase. Un pájaro está a salvo en su nido, pero sus alas no están hechas para eso. Gracias.